transmitiendo e iniciando operaciones con un padrino de lujo, nuestro amigo el ingeniero Noel Jiménez Santiago, director general de Nojisa, una empresa dedicada a la perforación de pozos profundos. Nojisa, a cargo del ingeniero Noel Jiménez Santiago, quien es ingeniero geólogo, y en esta mañana, porque vamos a abordar el tema del regreso a la nueva normalidad, vamos a abordar un tema muy importante que creo que no debemos dejar sin tocar, como es el asunto del disparo. Se ha disparado el consumo del agua. Nos han mandado por recomendación a lavarnos constantemente las manos, bañarnos si es posible 2 o 3 veces al día, por medidas de seguridad, pero hay que tomar en cuenta que esos nuevos hábitos disparan el consumo del agua y obviamente tiene que haber consecuencias. Nada es gratis, todo tiene una repercusión en la vida. De manera que por esa razón vamos a platicar con un ingeniero geólogo que se encarga de ese tema que es el agua, proveer de agua para el consumo humano a toda la ciudadanía que lo solicita. Y le damos la más cordial bienvenida, ingeniero Noel. Buenas tardes, gracias por recibirnos en sus instalaciones. Sí, muchas gracias. Es un placer también que estén con nosotros y además, bueno, el tema que comentas, Juan Luis, de verdad es un tema preocupante, muy interesante que creo que todos los ciudadanos de cualquier comunidad, de cualquier lugar, debemos hacer algo porque a partir de este problema que llegó para quedarse desafortunadamente el COVID-19, este problema si ya traíamos un déficit de agua, hoy tenemos un problema más grande. Entonces creo que todos tenemos una responsabilidad, los ciudadanos, las autoridades municipales, el gobierno del estado, el gobierno federal, todos estamos involucrados y ya tenemos un problema más que resolver. Así es que bueno, creo que es un tema muy importante. Y da para mucho porque creo que al final de todos los tiempos la vida comienza en el agua y probablemente por el problema del agua este planeta vaya quizás, ojalá y no suceda nunca, pero va a entrar probablemente en guerras porque podemos aguantar muchas cosas menos dejar de consumir o de beber agua. Creo que el cuerpo lo exige a lo largo del día cada rato y además para la industria, además para todo se necesita agua. Y yo creo que esos mantos freáticos hoy van a elevar su protesta o van a pedir una concientización a la sociedad y a los gobiernos sobre todo para que enfrenten con nuevas estrategias este problema que se nos puede escurrir como precisamente agua de las manos. Antes de llegar a estas instalaciones, mis queridos amigos, hemos tomado todas nuestras medidas de seguridad, como lo marca la norma oficial mexicana, sana distancia, nos hemos sanitizado de manera previa al ingreso de estas instalaciones, que cuida mucho pues este tema, este punto, y no ha sido la excepción cuando llegamos el equipo de producción de Auvipro Publicidad. Y bueno, nos hemos desprovisto en este momento del cubrebocas porque, bueno, después de habernos tomado la temperatura, de habernos hecho un cuestionario previo, si no hemos tenido algunos síntomas de que sugiere la norma, pues estamos con buena fe y además seguros, muy ciertos, que estamos sanos y además esa sana distancia creo que la estamos dejando pues muy impecable y así va a ser a lo largo del programa. Quiero comentarle que estamos instalados en estas oficinas de Nojisa, ubicado en Símbolos Patrios, 915, San Agustín de las Juntas, poco antes de llegar a la gasolinera que va al aeropuerto de esa ciudad capital de Oaxaca. Aquí estamos en vivo transmitiendo a través de Auvipro Publicidad, a través de Mirada Libre, programa suyo, que ojalá lo haga muy suyo y nos permita pues esta propuesta de la problemática o de las cuestiones que la naturaleza o la sociedad nos plantea. Y obviamente no somos quien para tratar de imponer nada.
porque usted con su libre albedrío, con su criterio, tiene la facilidad y la libertad de llegar a las conclusiones personales, muy personalísimas, que ojalá nuestra propuesta le sirvan para llegar a ellas. Así que pues bienvenido, ingeniero, muchas gracias. Y antes de comenzar en materia, vamos al primer corte de nuestros patrocinadores y regresamos aquí a Mirada Libre, no tardamos. Mole y chocolate La Soledad, el sabor y aroma de Oaxaca. El único chocolate reconocido con el Premio Internacional Mont de l'Art Francia. Mole y chocolate La Soledad, para disfrutar las tradiciones. Pruebe Chocopombo, refrescante y delicioso. Mole y chocolate La Soledad, un gran recuerdo de Oaxaca. En el buen gusto, por los recuerdos que perduran toda una vida. Todo el año abierto en horario corrido. El Buen Gusto Dobel. Los mejores precios y sobre todo calidad que garantiza su inversión. El Buen Gusto Dobel. Amplio surtido en vestidos y accesorios para novia, quinceañeras o bautizos y para el templo, cirios y velas purísima. En el Buen Gusto. Hacer menos difíciles los momentos de dolor y angustia es nuestra misión. Hospital San Juanito, Centro Médico Especializado. Siempre con trato amable, eficacia en el resultado y pulcritud en nuestras instalaciones. Hospital San Juanito, Centro Médico Especializado. Abierto al honorable cuerpo médico las 24 horas. Provoca una sonrisa, una caricia o una promesa para toda la vida con una hermosa joya de oro de 10 o 14 quilates, plata ley de .925 o chapa de oro de 18 quilates. Ven a Joyería 5 Estrellas y llena tu vista de 1000 opciones hasta que hagas tu mejor elección. Recuerda que de la vista nace el amor. Joyería 5 Estrellas. Taquería Chefinita, la reina de la noche. Desde las 5 de la tarde y hasta las 4 de la mañana, diariamente con los tacos, tostadas y pozole más sabrosos de res o cerdo que te puedas aguantar. Porque el reto está en el sabor de su salsa perrona. Taquería Chefinita, sirve en tu fiesta o reunión de trabajo. Solo pide presupuesto. Taquería Chefinita, esquina de las Casas y 20 de noviembre, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Llámanos. Esos antojos que se disfrutan y hacen feliz el día son las tortas y tostadas de Lalita. Grandotas, sabrosas y calientitas, con ese sabor tan oaxaqueño que las hace irresistibles. Diariamente en esa famosa esquina, el ingrediente es lo de menos. Todas están buenísimas. Gracias, Lalita. Mis queridos amigos, ya estamos de vuelta en este programa después de este pequeño corte comercial. Digo, los patrocinios son importantes para que podamos cumplir con nuestro objetivo de llegar a usted. Siempre quisiéramos que todo fuera sin la cuestión monetaria, pero pues es algo difícil de hacer, no tenemos un presupuesto gubernamental que nos cubra, entonces tenemos que recurrir al patrocinio generoso siempre y muy dispuesto de nuestros amigos que confían en nuestra labor de comunicación, y así ha sido desde 1989. Pues ingeniero Noel Jiménez Santiago, la nueva normalidad, el regreso a la nueva normalidad nos exige primero que nada un factor importante que es responsabilidad. La ciudadanía, creo que una de las cosas rescatables que hemos venido practicando a lo largo de estos meses, desde febrero a la fecha, es que hemos acatado ese factor responsabilidad, como que somos más responsables, primero con la higiene, luego con la salud y luego con el respeto a los demás. Yo creo que son las cosas rescatables porque a donde quiera que vamos, todo mundo te exige
o a todo mundo le puedes exigir, quizás con la mirada, esa mirada penetrante que te dicen, oye, ¿tú por qué no estás con las medidas correspondientes? Esa mirada lacerante que a veces te mandan o que tú envías. Entonces sí estamos siendo responsables, nos exigimos y nos exigen. Y además, ahora viene otra etapa dentro de este regreso a la normalidad, porque la economía así lo exige y porque también la gente está entrando en una cuestión de desesperación. Entonces estamos hablando de las finanzas personales. Ahí es un factor que tenemos que atender. Las finanzas personales, quizás no estamos en el periodo ya muy castrante de llegar a una economía de guerra, de comer solo un día, pero sí tenemos que comenzar a restringir nuestros gastos y consumos como lo hacíamos antes. Con ese factor de responsabilidad, uno de esos factores, uno de esos detalles de las finanzas personales es el consumo del líquido vital que es el agua. ¿Por qué es tan difícil el agua hoy en día cuando nos cuentan nuestros abuelos, nuestros padres, a quienes siempre vamos a amar y darles su lugar que se merecen? Y nos cuentan ellos que antes había agua en el río, en las charcas, en las pozas, los arroyos estaban limpios y ahora está seco. Y ahora usted nos ha comentado antes de comenzar el programa que estamos ya dándole traste a los mantos freáticos, la primera capa. ¿Cuántas capas de agua hay, ingeniero Noel? Bueno, primero sí quiero comentarte que en un inicio, o más años más atrás, de los abuelos, la vida de nuestros padres y lo demás, efectivamente había en los ríos había más agua, estaba más limpia, como que la respetábamos más a los ríos, a los arroyos. Hoy, desafortunadamente, al incrementar la población de las comunidades, aumenta también la demanda de agua. Entonces, eso provoca que las autoridades, los comités de las comunidades del agua potable, los gobiernos, pues empiecen a buscar alternativas para darle pues lo más elemental a las comunidades, que es el agua, ¿no? Pero hay algo importante, fíjate, el asunto del consumo del agua se calcula de dos formas, principalmente hoy en día, apegados a la normatividad de la Conagua. Una que es muy importante, que marca el límite entre una zona urbana y una zona rural. Son 2.500 habitantes. Y se contempla el clima, la zona en donde viven, para ver cuánta agua consume normalmente un ciudadano, una persona en una comunidad. Entonces, se calculan para la zona rural 100 litros por segundo aproximadamente, y para una zona urbana se calcula un gasto diario por persona de 200 litros por persona. Pero hoy que nos hacen enfrentarnos a este ¿Por segundo problema, dijo usted? ¿Por segundo? Necesitamos, no, por día. Por día. Necesitamos 200 litros por día por cada persona. Bueno, varía de 204, 5, 6, 7, de acuerdo al clima donde ellos viven. Perdón, un paréntesis. Entonces quiere decir que si nuestros abuelos nos cuentan o nos contaban que antes había mucha agua, es porque también la densidad demográfica era menor, había menos habitantes y obviamente que el consumo del agua era menor. Es correcto. Ahora vemos muchos, sí, y el consumo sigue en aumento, sí, por nuestros malos hábitos, quizás. Sí. Correcto. Tenemos muchos problemas como seres humanos. Yo creo que también es importante hacer hincapié que el agua que consumimos no se trata, o sea, no se trata y no se reusa. Entonces, no se recicla. No se recicla, pues. Hay una norma igual, todos los municipios están obligados a hacer esto, pero desafortunadamente sus plantas muchas veces no sirven, no funcionan, y eso hace que el agua nuevamente se regrese a los arroyos, pero contaminada, todavía provocando un doble problema, a una contaminación aguas abajo de las comunidades donde desechan al río, a los arroyos, las aguas negras, pues, ¿no?
Entonces ahí tenemos todavía otro problema más grave. Pero hoy en día la población ha aumentado mucho, la población. Luego ya teníamos un déficit de agua en todas las comunidades, en las ciudades, incluso hablando de ciudades costeras, que están cerca del mar, que pensamos que no tienen problemas de agua. Pues sí tienen problemas de agua, desafortunadamente. Pero entonces hoy con este tema del COVID-19 que llegó, pues ya después de todo lo que está pasando con la vida del ser humano, ahora nos está afectando también el contorno del ecosistema, va a provocar todavía problemas diferentes a consecuencia de esto. Hoy la población se debe lavar las manos más seguido, se debe bañar más seguido, hacen el aseo en los pisos más seguido, las verduras las lavan más. Entonces eso ha provocado que tengamos por lo menos un 10% más de consumo por persona. O sea que de esos 200 litros diarios en el área urbana por persona, ahora se ha incrementado ¿a qué? ¿A 300? A 220. 220 litros. A 220 litros diarios por persona. O sea, un tambo de 200 litros. Eso consumíamos. Eso consumíamos. Ajá. Antes de este problema Sí. de la pandemia. Ahora 20 litros más. 20 litros más. Y se lavan las manos por lo menos 2 o 3 o 4 o 5 veces más, que se utiliza 1 litro, 1 litro y medio, 2 litros, depende cuánto jabón apliquen. Y esos son litros. Digo, es un promedio, ¿no? Porque hay gente que va a decir que yo ni consumo, ¿no? Sí. Y hay otros que consumen lo que aquel dejó, ¿no? Exactamente. Pero la gente en las comunidades, yo he tenido pues la suerte y la fortuna de recorrer Oaxaca completo casi, y me doy cuenta de los hábitos de las personas en el campo, en la ciudad, pero ya la gente de las comunidades rurales ya tiene ese hábito, ya empezó a cambiar su hábito de lavarse las manos más seguido, de tener su cubrebocas, ya empezaron a ver el problema del COVID más cerca, porque ya se escucha familiares afectados y que pues muchos ya han abandonado desafortunadamente este mundo. Pero entonces ya entró más el temor, ahora ya se lavan más las manos, ya se cuida más, el higiene ya ya llegó para quedarse, le digo, porque no sabemos para cuándo tengamos bien. ¿Y de dónde vamos a sacar agua para esas necesidades? Bueno, como te comentaba, pues ya teníamos un problema desde antes, que había un déficit, ¿no? Hoy aumenta ese problema, entonces la comunidad requiere más agua y ese reto es para los gobiernos municipales, estatales, federales. Y yo creo que precisamente es un tema que a mí me gustaría mucho que los legisladores tomaran esto muy en serio, porque tenemos que hacer una iniciativa de ley donde les permita o los obligue a los municipios a utilizar un porcentaje de sus recursos para hacer obras que nos ayuden a recargar los acuíferos, porque lo que hacemos es pozos más profundos y más profundos, pero la profundidad no te garantiza el agua. Es algo muy importante a la pregunta que hiciste hace rato, ¿no? Por ejemplo, el Valle de Oaxaca, fue una cuenca endorreica que se llama, que no tenía salida, una cuenca, era un lago que no tenía salida esa agua, entonces se almacenaba los sedimentos y el agua, y hasta que se rellenó, ese lago se llenó, y entonces hoy lo que conocemos el valle es esa historia de que fue un lago en un momento. Para nuestro auditorio, estamos platicando con el ingeniero Noel Jiménez Santiago, a ver si podemos poner los supers, el nombre del ingeniero en supers. Es ingeniero geólogo, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Como geólogo conoce cómo está estructurada nuestra amada tierra, nuestra Gaia, y nos puede decir, nuestros viejos abuelos, nuestros antepasados, nuestros padres nos decían que el agua a través del pozo artesiano a 2 metros ya tienes agua, ¿no? A 5 metros, incluso metes la cubeta y agarras agua. Pero no es en todos los terrenos, y es obvio que
que ahora esos pozos artesianos ya a veces ya no tienen agua, tienen que excavar más, y ahora llegan las empresas y hacen las excavaciones de pozos profundos. ¿A cuánto lo normal era antes? ¿Hasta a qué profundidad se encontraba agua? Y ahora, ¿hasta dónde estamos llegando, ingeniero? Bueno, ese rato comentaste que efectivamente con nuestros abuelos, como no había mucha población, ellos escarbaban 2 o 3 o 5 metros aquí en este valle y encontraban agua, ¿no? Tenían agua ya para subsistir, para sus necesidades, para los animales, incluso para regar las plantas. Pero conforme fue aumentando la población, este nivel estático que se llama el nivel estático del acuífero empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y bueno, yo cuando llego a los valles centrales, los pozos más profundos eran de 60, 70 metros. Hoy estamos haciendo pozos de 180 y de 200 metros en los valles de Oaxaca ya. Y no es una garantía que tengamos agua. 200 metros. Ya estamos perforando aquí en la cuenca de valles centrales. ¿En dónde, por ejemplo, en qué área se ha encontrado esa profundidad o han tenido que excavar? ¿En qué área? Bueno, ¿En Etla, en Tlalixac, dónde? Mira, normalmente los pozos, por ejemplo, de acá del aeropuerto tienen 100 metros, 120 metros en esta parte de la zona de Jojocotlán, pero hacia abajo ya tenemos pozos de 120. Más abajo en la parte ya de Sachila, y sí, estamos ahorita perforando un pozo que yo creo que lo terminamos en unos 15 días, un pozo de 180 que Bárbaro. es para la colonia Gonzalo Guillémez Guardado, y vamos a hacer otros pozos de 150 en esa misma área. El pozo de la ciudad judicial, que también me tocó esa responsabilidad, tiene 146 metros. Y bueno, las investigaciones geofísicas que estamos haciendo hoy ya nos obligan casi a irnos a más de 200 metros. Y no es, como te comentaba, no necesariamente el perforar más abajo es una garantía de que tengamos agua. El tema de las aguas subterráneas es un tema muy importante, es un tema no fácil, es un tema que desafortunadamente depende mucho de la lluvia. Si tenemos lluvia, tenemos recarga en los acuíferos, pero las lluvias tampoco han sido normales, también se han escaseado. Luego, pues las rocas, unas almacenan agua, otras no almacenan agua. Tenemos que hablar de la permeabilidad del suelo, de los estratos, de las rocas. Y hablando de las rocas, aquí en la zona de valles centrales, por ejemplo, la roca que tenemos en la parte de abajo se llama complejo oaxaqueño. Es una roca metamórfica que no tiene permeabilidad, no retiene el agua. No retiene agua. Sin embargo, esa roca está fracturada en muchas partes. Por la cuestión tectónica ha fracturado esa roca. Y entonces se da una permeabilidad secundaria. El agua entra, percola en las fracturas y podemos tener un acuífero en esas rocas, pero no es un acuífero pródigo, no es un acuífero bueno, es un acuífero de regular a pobre. Qué barbaridad. Sí. Es un problema enorme, ¿eh? Todavía no lo alcanzamos a dimensionar. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para abordar este tema de cómo podemos recargar los mantos freáticos. ¿Qué puedo hacer yo en mi solar, en mi terreno, en mi patio? ¿Qué puede hacer cada ciudadano en la medida de la posibilidad? Digo, tratar de reciclar el agua pluvial, eso es una, pero además cómo ayudamos a los mantos freáticos. Regresando de esta pausa, lo vamos a abordar. Adelante. Mole y chocolate La Soledad, el sabor y aroma de Oaxaca. El único chocolate reconocido con el Premio Internacional Mont de l'Art Francia. Mole y chocolate La Soledad, para disfrutar las tradiciones. Pruebe Chocopombo, refrescante y delicioso. Mole y chocolate La Soledad, un gran recuerdo de Oaxaca. En el buen gusto, por los recuerdos que perduran toda una vida. Todo el año abierto en horario corrido. El Buen Gusto Dobel.
Los mejores precios y sobre todo calidad que garantiza su inversión, El Buen Gusto Dobel. Amplio surtido en vestidos y accesorios para novia, quinceañeras o bautizos y para el templo, cirios y velas purísima. En El Buen Gusto. Hacer menos difíciles los momentos de dolor y angustia es nuestra misión. Hospital San Juanito, Centro Médico Especializado. Siempre con trato amable, eficacia en el resultado y pulcritud en nuestras instalaciones. Hospital San Juanito, Centro Médico Especializado. Abierto al honorable cuerpo médico las 24 horas. Provoca una sonrisa, una caricia o una promesa para toda la vida con una hermosa joya de oro de 10 o 14 quilates, plata ley de .925 o chapa de oro de 18 quilates. Ven a Joyería 5 Estrellas y llena tu vista de 1000 opciones hasta que hagas tu mejor elección. Recuerda que de la vista nace el amor. Joyería 5 Estrellas. Taquería Chefinita, la reina de la noche. Desde las 5 de la tarde y hasta las 4 de la mañana, diariamente con los tacos, tostadas y pozole más sabrosos de res o cerdo que te puedas aguantar. Porque el reto está en el sabor de su salsa perrona. Taquería Chefinita, sirve en tu fiesta o reunión de trabajo. Solo pide presupuesto. Taquería Chefinita, esquina de las Casas y 20 de noviembre, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Llámanos. Esos antojos que se disfrutan y hacen feliz el día son las tortas y tostadas de Lalita. Grandotas, sabrosas y calientitas, con ese sabor tan oaxaqueño que las hace irresistibles. Diariamente en esa famosa esquina, el ingrediente es lo de menos. Todas están buenísimas. Gracias, Lalita. Estamos de regreso aquí en su programa Mirada Libre. Es un programa especial que hacemos desde las instalaciones de Nojiza, una empresa encargada de perforar pozos profundos, dar mantenimiento. ¿Cuáles son las actividades que realiza Nojiza, ingeniero? De viva voz. Bueno, pues primero hacemos estudios geológicos y geofísicos. ¿Esos estudios, quién exige esos estudios? La CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, para que inicie el trámite legal para que podamos perforar un pozo. O sea, no se perfora un pozo en donde se nos ocurra, ¿no? Siempre hacemos un estudio para ver las características de las rocas, qué tipo de rocas son, cómo se llaman, su permeabilidad, su dureza, y también para que veamos conjuntamente con la geofísica, que hacemos el estudio geofísico, ya checamos la profundidad a la que se va a perforar el pozo y la dureza a la que vamos a encontrar cada estrato. Y en base a eso, pues ya se hace un presupuesto para que podamos decir del 0 metros al 20 o al 30 metros es material tipo 1, que es un suelo, una arcilla, un limo, una arena. Y más abajo tenemos una roca que puede ser una arenisca, una lutita, en fin, ¿no? Y esas rocas tienen una dureza. Y así es que se cobra por durezas. Es lo primero que hacemos, es el estudio geofísico y geológico. Ok, entonces hacen estudios geofísicos, geológicos, dan mantenimiento a pozos que ya están, me imagino. Sí. Mantenimiento a pozos profundos. Y también venden equipo. Sí, pero te voy a comentar, mira, primero hacemos los estudios geológicos, los geofísicos, y con eso determinamos el punto en donde se va a perforar el pozo, su profundidad y sus características. De ahí ya viene lo que es la perforación del pozo, ya que se perfora el pozo, se le hace una prueba de aforo, de bombeo, para ver sus características de producción. Y después de que conozcamos al pozo en su producción y sus niveles dinámicos y sus niveles de producción y sus niveles estáticos, ya recomendamos una bomba que es específicamente para ese pozo. O sea, ya no le podemos poner cualquier bomba al pozo, ¿no? Tiene que tomarse en cuenta, por ejemplo, los litros por segundo que da el pozo. Luego, la altura a la que vamos a extraer el agua.
luego la distancia a la que la vamos a enviar y la altura, la diferencia de alturas del pozo al tanque. Y eso nos obliga a calcular los equipos de bombeo, ya pueden ser monofásicos, bifásicos, trifásicos, en energía de a 220 o 440. Entonces ya recomendamos la bomba específica para ese pozo. La colocamos, la echamos a andar, construimos las líneas de conducción que van a llevar el agua al tanque. Construimos los tanques elevados o a nivel de tierra. O también ahorita estamos trabajando mucho, ojalá que alguien de los amigos de la costa nos esté viendo, porque agradezco mucho la confianza de todos los productores de papaya, de sandía, de Jamaica, de la costa de Oaxaca y de Guerrero, con los que hemos colaborado mucho, hemos contribuido mucho, porque en el tema de riego, pues también les hacemos sus sistemas de riego y hacemos todo lo que conlleva, pues para que eleve su producción el campesino, los productores, y también hacemos los sistemas de riego, hacemos las redes de distribución hasta que la señora, el vecino, el ciudadano tiene su llave en su casa. Eso también es una gran satisfacción, también lo hacemos. Trabajamos para varias embotelladoras a nivel nacional. Hay unas empresas internacionales a las que le hemos trabajado mucho en toda la zona de la zona de Campeche, de Mérida, a Quintana Roo, también en la zona centro del país, lo que es Querétaro, San Luis, México, Puebla, pero más Oaxaca, ¿no? Es donde más hemos trabajado. Y también le hacemos obras a la industria, le hacemos obra hidráulica a todos los hoteleros de diferentes partes del país también. Sí, es un tema muy amplio, muy amplio, donde el agua es fundamental en cualquier rubro que hablemos, es el agua lo fundamental. Y me imagino que Conagua o el Instituto Nacional del Agua es el que se ha de encargar de hacer los estudios del consumo del agua, ¿no? Si el humano, el consumo humano por persona son 220 litros ahora, ¿cuánto consume la industria? Bueno, la industria también es muy grande. La industria depende, por ejemplo, las zonas, para empezar, la zona petrolera que tenemos, por ejemplo, en la zona de Salina Cruz, donde se había concesionado la presa para que esas aguas llevaran, las apoyara en el tema de la refinería. Y bueno, ha habido por ahí muchos temas importantísimos que se ha pretendido incluso utilizar las aguas tratadas desde Salina Cruz, de Tehuantepec, para que aporten agua a la refinería, pero que ellos quieren utilizar el agua de la presa para el consumo también, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ahí estamos hablando de miles de metros cúbicos anuales. A ver, entonces estamos hablando que la presa que usted me habla es la de... Tomares, acá de Jalapa del Marqués. Jalapa del Marqués. Esa presa fue hecha para la refinería. Sí, principalmente ese era su objetivo, sí. No para los habitantes ni para el riego de las poblaciones, fue para eso. Fue para ese fin. Y ahora los habitantes quieren pues que sean retribuidos. Entonces, ¿por qué consume tanta agua una refinería? ¿Para qué la ocupa? Bueno, lo que pasa es que tienen un proceso muy amplio, ¿no? El petróleo que llega al crudo lo tienen que procesar de diferentes formas hasta tener los gasolinas, el diésel, todos los combustibles y además ya muchos derivados, ¿no? O sea, la gasolina que consumimos o el diésel viene mezclada con el hidrocarburo. No. ¿O es para enfriar? Exactamente. Es para enfriar nomás. De enfriamiento, sí. Ah, ok, sí, ok. Se utiliza para todo eso, pero sí se consume bastante agua. Entonces, ¿Por el mismo proceso de enfriamiento? Sí, por el mismo proceso. Ah, ok. Sí, y bueno, ese tema, pero por ejemplo, el tema refresquero, también es un tema que desafortunadamente, si quieres, para nosotros como seres humanos, sabemos que pues el consumo de azúcares es un problema para la vida del ser humano, la salud. Sin embargo, es algo que no puede faltar en ninguna parte, el refresco. Tenemos ya ese hábito, ¿no? Todas las partes del mundo, los hombres tienen ese hábito de la comida y el desayuno, todo con un refresco o algo. Eso, pues imagínate el consumo que es diario de las refresqueras también.
Y bueno, eso y todo lo demás, todo lo que usamos, el pan, incluso todas las empresas internacionales, pues tienen un consumo altísimo de agua. Y si nos vamos a la cuestión de la maquinaria y equipos que se utilizan en el agro y en la industria de la construcción, pues para fabricar todos esos equipos pues se requiere de mucha agua también. Incluso para el acero que usamos en la construcción se requiere mucha agua. Sí, eso para el enfriamiento, ¿no? Para los Sí. sistemas de enfriamiento. Entonces, si para el consumo humano, el consumo por persona son 220 litros diarios, ¿cuánto requiere la industria diario? ¿Hay una forma de medirlo? Varía mucho, mira, porque aquí, por ejemplo, voy a Oaxaca no tenemos industria prácticamente, estamos Sí. muy mal, sin embargo, pues sí, tal vez el 30% de lo que se consume el ser humano lo consume la industria, porque aquí no tenemos mucha industria. Pero si hablamos de Monterrey, de Jalisco, Estado de México. Estado de México, Puebla, no, ya rebasa tal vez el doble del consumo en la industria, le rebasa al consumo humano. ¿Qué problema? Y no nada más ha de ser en México, en todo el mundo, Sí. ¿no? Este tema es mundial. Y ese deberíamos abarcar también, Sí. ¿no? Porque nos estamos ahorita con el temor, con el pánico, la paranoia, ¿no? De que todo el mundo se está viendo al otro si no está enfermo, pero no sabe cómo está llegando de sano, o sea, cómo le hizo, cuánto gastó de agua, cuánto dejó de reciclar a lo largo del día anterior ese individuo que está aparentemente sano frente a sí mismo. Y el problema que va a venir, ¿cuándo ya no tendremos agua, ingeniero, con este paso que estamos incrementando el consumo del agua? Pues mira, eso no es tan fácil determinarlo, pero sí te comento algo, mira, las aguas que tenemos, las que precipitan, normalmente su origen lo tenemos en los océanos, ¿no? Aquí en este Oaxaca tenemos dos mares cerca casi, o sea, el Océano Pacífico y el Golfo de México, que ellos son la fuente principal que nos dan origen al ciclo del agua, donde se evapora esa agua y empieza a condensar. Y ahí hay temas muy interesantes porque las aguas recién evaporadas del mar traen una composición química diferente que las aguas que precipitan aquí en los valles centrales, que las que precipitan en la sierra, son aguas de diferente calidad, porque tiene que ver con el traslado, con el viento, la velocidad, y precipitan los elementos más pesados, precipitan en las zonas costeras, y la humedad es diferente, por eso es que los carros o la estufa, el refri, todo se empieza a picar. Con el salitre famoso. Con las sales que lleva el aire, el vapor, sí. que es de la evaporación del agua. Y conforme empieza a migrar esa humedad, empieza a ser más pura. El agua más pura, hablando de la precipitación, la tenemos en las partes más altas. Montañas. Sí, ahí el agua es de una calidad diferente. Viajaron mucho y se purificaron más y precipitan en esas partes. Tiene que ver mucho también con las plantas, desde la parte baja al nivel del mar hasta 2.800 y una distancia de, ¿qué es? 300 kilómetros. Esa evolución y los cambios en la vegetación está hermanado con el tema del agua, con el tema de la altura, con el tema de los suelos. O sea, para que me dé yo a entender, todo está muy interrelacionado, muy relacionado, no hay nada fuera de su lugar en la naturaleza, así es que el hombre es el que desafortunadamente hemos causado problemas a la tierra, porque no hacemos mucho por preservar los ecosistemas y tampoco hacemos mucho por recargar los acuíferos, lo que más nos preocupa ahorita, ¿no? Pero yo sé que tú, que yo, que todos podemos hacer algo. La pregunta que me hiciste ese rato, ¿qué podemos hacer? Pues como ya lo comentaste, primero sería bueno captar el agua de la lluvia, porque el agua de la lluvia que precipita el 70, el 80% escurre y se va y erosiona además y se va y regresa a los mares. Entonces lo que tenemos que hacer es
alimentar el acuífero. Tenemos que hacer obras que retengan el agua y que la podamos recargar el acuífero o que la podamos reutilizar, la podamos usar por primera vez de la lluvia, ¿no? Pero lo más importante, creo, es que recarguemos los acuíferos. Y esa es una tarea que no se la quiero dejar únicamente a los ciudadanos, sino creo que los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, tienen que sentarse a empezar a pensar qué vamos a hacer, porque sí podemos hacer algo. Yo lo he analizado muchas veces que pueden legislar para casi pedirle, obligar a los municipios a que una parte de su recurso, tal vez el 30%, sea invertido en ese tipo de obras. Y te voy a comentar algo creo que esto puede llegar muy lejos. Miren, en todos los pueblos, en todas las ciudades, tenemos calles que tienen mucha pendiente, y esa agua cuando llueve mucho, esa agua hace un río prácticamente en la calle, ¿no? Provoca muchos problemas. Entonces lo que hemos pensado, lo hemos analizado y lo hemos diseñado es que a cada 200 metros o 300 metros, depende de la pendiente, hagamos en la parte de la calle, que son 6 metros de arroyo vehicular, en esa parte hagamos unos tanques. Primero se hacen 2 o 3 tanques que ahí el agua de lluvia llega y desarena. El objetivo es que las basuras y las arenas queden ahí, y esa agua rebosa a través de un demasía, que es un tubo que pasa a otro tanque, y pasa el agua ya más limpia. En 3 tanques vamos a desarenar, y después del tercer tanque entramos a un tanque grande. Ese tanque grande va a medir el ancho de la calle, y tal vez por 6 metros, 6 por 6, un cuadrado, y profundo. Va a depender de qué tan cerca tengamos la zona permeable. El objetivo es que el piso no tenga ningún concreto, nada. El agua llega, pasa 3 tanques, desarena y llega al tanque final, donde esa agua va a empezar a recargar, ¿sí? Y así no provocamos problemas de inundación en la parte baja. De cuando llueve muy fuerte tampoco provocamos problemas de que las casas se inunden, los negocios se inunden, y estaríamos recargando el acuífero, que eso es algo muy importante. Bueno, esa es una obra de infraestructura gubernamental a nivel municipal, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano que tiene su terreno de 10 por 20, ¿qué puede hacer para ayudar a la recarga? Bueno, los terrenos normalmente no están planos tampoco, tienen una pendiente. Hay un punto bajo en un terreno. Si tienes un terreno de 20 por 20, es raro que esté plano totalmente. Siempre hay un punto más bajo. Bueno, en ese punto más bajo, hacer un pozo de absorción que va a ser exclusivamente para captar el agua de la lluvia, y ahí meter el agua, ahí depositarla, sola se va a meter ahí. ¿Cómo es la característica de un pozo de absorción? ¿Cuánto mide? Bueno, es que varía lo mismo, pero yo considero que con 4, 5, 6 metros que hagamos en un pozo de 1 metro de radio, 1 metro de radio, sí, estaríamos ayudando a recargar el acuífero. O sea, definitivamente, aparte que hay muchas gentes que tienen su pocito noria en su casa, y hay algunos que ya sus pozos no dan agua, ya se fueron 15, 20 metros y no hay agua. Esos pozos hoy en día pueden ser, ya están construidos. Lo que tenemos que hacer es sobre las calles, las obras que te comento, y esa agua no dejarla ahí, conducirla hacia esos pozos que ya están hechos. Ya nomás es llevar una tubería de 10 pulgadas o de 8 y conectarlas a esos pozos noria que van ya a recargar el acuífero. Pero mucha gente dirá, no, pero es que el agua de la calle viene sucia y va a ensuciar mi pozo. Bueno, ese tema es muy importante. Ese tema se ha abordado ya con muchos expertos en este asunto, porque se tiene la precaución o el temor de que los vehículos en las calles, muchos tiran aceite, y los dueños no les corrigen esas fallas. Ese aceite contamina el pavimento, y cuando llega la lluvia se lleva parte de ese aceite, el aceite contamina el agua y se va. Entonces también eso es un problema, donde tenemos que poner trampas para grasas, para aceites y filtros, porque el aceite
en algunas arcillas se adhiere. Entonces tenemos que poner algunos filtros para ir captando esos aceites, esas grasas, y no meter un agua contaminada por grasas en el acuífero. Fíjese qué importante tema hemos llegado. O sea, la ciudadanía hoy en día, preocupadísima por la cuestión de la sanidad, preocupadísima porque cada quien use su cubreboca, porque se limpie los pies en los tapetes, porque usen los guantes, porque usen la careta, pero como que no estamos atendiendo un problema de mayor rango, que es el cuidado de nuestros hábitos, y lo que aquí se ha planteado, no tirar, cuidar nuestras calles, cuidar cómo debemos evitar ensuciar esas cunetas, ¿no?, donde corre el agua pluvial cuando llueve. Esa agua pluvial que forman arroyos cuando se dan los aguaceros, no la estamos aprovechando, se está yendo a los drenajes de aguas sucias, y ahí tendríamos que aprender a cuidar nuestros hábitos, porque el agua nos va a llevar a un problema dificilísimo que quizás nosotros ya no lo veamos, pero nuestros nietos o nuestros hijos sí. Y además, quién sabe si nos dejen llegar a viejos, porque ahora parece que la tendencia es que no estén los viejos, ¿no? Que por X, Y o Z de problema financiero ya se está observando que la tendencia es esa, que no existan los viejos y que solamente los jóvenes, y sea una sociedad zombie, donde los jóvenes, esos jóvenes millennials, que sus hábitos de consumo son diferentes o van a ser diferentes. La economía mundial se está volcando a preparar los consumos para esa sociedad de jóvenes que un día van a ser maduros y que no van a tener los hábitos que ahora tenemos nosotros, pero que va a ser una sociedad zombie, en la que no piensen ni recuerden las costumbres, ni recuerden cómo los viejos arreglaban los problemas. Entonces, a esos jóvenes hay que inducirles nuevos hábitos, cuidar el agua. Usted decía hoy, tenemos en ese nivel más bajo del terreno hacer un pozo de absorción, 1 metro de radio por 4 o 5 metros de profundidad, no para ir a verter nuestros desechos de aguas jabonosas ni nada de eso, no, es para que llegue ahí el agua pluvial, el agua de lluvia, y ahí se vaya. Y de esa manera ayudamos en algo. Pero aquel que no tiene un terreno así como lo hemos manifestado, que vive en un departamento de esos condominios, ¿cómo puede ayudar, ingeniero? Pues también de muchas formas. Creo que todos tienen sus baños, sus llaves, y tienen muchas fugas a veces, y ahí están goteando, pero no las atienden tampoco. Y como dice, alguien lo dijo, que gota a gota el agua se agota, ¿no? Y efectivamente, o sea, se calcula incluso un desperdicio muy fuerte para un sistema de agua potable, se calcula un desperdicio, porque esa agua, desgraciadamente, no la atiende ni el ciudadano. Por eso sí es importantísimo hacer hincapié en que todos podemos hacer algo, todos. Los que no tienen un terreno y tienen un departamento, bueno, pues que revisen siempre su sistema de las llaves, instalaciones sanitarias. Sí, todas las instalaciones, porque hay muchas fugas, y ahí se nos va el agua y nadie le hace caso. Imagínense cuánto volumen diario se pierde por fugas, y ese problema pues lo está pagando el acuífero, pues. Y todos podemos hacer algo. Incluso yo recuerdo que trabajé en Michoacán y Guerrero, trabajé para un proyecto de Pemex, y recorrimos esa zona donde no había agua. Nos bañábamos con 5 litros de agua o 6 litros de agua, con eso nos bañábamos, y decía cómo era posible. Al principio no lo creíamos que eso era para bañarse, pero después aprendimos que sí te podías bañar con ese poquito de agua. Hay una película, ya tiene muchísimos años, que la hizo Mundo Acuático, creo que se llama, de Kevin Costner, y donde es un individuo que pues hay inundación en el planeta, no hay tierra firme,
y entonces él, para abastecerse de agua, el consumo, la sed, satisfacer la sed, reciclaba su orina, ¿no? Y captaba a veces el rocío de sus plantas para poder tener un poquito de agua que tomar. Va a llegar un día, yo no me quiero imaginar eso, pero han habido obras por ahí escritas que dicen que va a llegar el momento en que el ciudadano va a tener que abastecerse de agua de la naturaleza como del lugar, o sea, reciclar su orina y volver a tomarla. En fin, esas cosas que son importantes, ingeniero. Ojalá que no lo veamos. Yo creo que no lo vamos a ver porque tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, sí. Mira, desgraciadamente las aguas muy sucias, muy contaminadas que se van hacia los ríos, a los arroyos, llevan un caminar, viajan muchos kilómetros, pero llegan a los mares. Y también ahí estamos provocando un problema muy grave en los mares. Llega todo el plástico, los desechos químicos, mucho problema que nosotros como seres humanos vertimos al mar. Y en el mar tenemos corrientes de aguas dulces, corrientes de aguas saladas, corrientes de aguas frías, corrientes de aguas calientes. Entonces hay muchas corrientes de agua. El agua del mar no es homogénea, tiene muchas variedades igual. Y es una vida muy, muy interesante la oceanografía, el tema de los mares. Y desgraciadamente lo que estamos platicando aquí, toda esa problemática llega hasta allá, hasta los mares. Y allá tenemos otro problema grave, igual que también muchos hombres ecologistas y mujeres del mundo han intentado ir rescatando la fauna, ¿no? Porque tenemos un problema grave en el mar, pero yo voy a insistir mucho porque tenemos que hacer conciencia, sobre todo nosotros, para poder poner un ejemplo con nuestros hijos, para que esto podamos ir logrando y no llegar a lo que estás pensando, ¿no? Que llegar a un momento crítico totalmente, donde sería muy difícil la vida así. Muy difícil. De por sí ahorita nos estamos quejando que es difícil estar como ahora, pero esos niveles que le comento de la película, yo creo que es inexplicable. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Estamos aquí en el programa Mirada Libre de Auvipro. Ojalá que nos mande sus mensajes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra página de Facebook, Facebook Live, Auvipro Publicidad, @Auvipro Publicidad. Corra la voz, por favor, con sus amigos. Estamos abordando un tema muy importante que es el agua, con el ingeniero Noel Jiménez Santiago, ingeniero geólogo del Instituto Politécnico Nacional, de larga trayectoria, oaxaqueño, el de la Mixteca. Y bueno, estamos contentos aquí en la ciudad de Oaxaca. Corra la voz, por favor, nuestra línea telefónica 951-196-1863 para recibir sus mensajes de texto, de WhatsApp, de Messenger, y les vamos a dar respuesta con muchísimo gusto. No tardamos. Mole y chocolate La Soledad, el sabor y aroma de Oaxaca. El único chocolate reconocido con el Premio Internacional Mont de l'Art Francia. Mole y chocolate La Soledad, para disfrutar las tradiciones. Pruebe Chocopombo, refrescante y delicioso. Mole y chocolate La Soledad, un gran recuerdo de Oaxaca. En el buen gusto, por los recuerdos que perduran toda una vida. Todo el año abierto en horario corrido. El Buen Gusto Dobel. Los mejores precios y sobre todo calidad que garantiza su inversión. El Buen Gusto Dobel. Amplio surtido en vestidos y accesorios para novia, quinceañeras o bautizos y para el templo, cirios y velas purísima. En el Buen Gusto. Hacer menos difíciles los momentos de dolor y angustia es nuestra misión. Hospital San Juanito, Centro Médico Especializado. Siempre con trato amable, eficacia en el resultado y pulcritud en nuestras instalaciones. Hospital San Juanito, Centro Médico Especializado. Abierto al honorable cuerpo médico las 24 horas. Provoca una sonrisa, una caricia o una promesa para toda la vida con una hermosa joya de oro de 10 o 14 quilates, plata ley de .925 o chapa de oro de 18 quilates. Ven a Joyería 5 Estrellas y llena tu vista de 1000 opciones hasta que hagas tu mejor. Recuerda que de la vista nace el amor. Joyería 5 Estrellas.
Taquería Chefinita, la reina de la noche. Desde las 5 de la tarde y hasta las 4 de la mañana, diariamente con los tacos, tostadas y pozole más sabrosos de res o cerdo que te puedas aguantar. Porque el reto está en el sabor de su salsa perrona. Taquería Chefinita, sirve en tu fiesta o reunión de trabajo. Solo pide presupuesto. Taquería Chefinita, esquina de las Casas y 20 de noviembre, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Llámanos. Esos antojos que se disfrutan y hacen feliz el día son las tortas y tostadas de Lalita. Grandotas, sabrosas y calientitas, con ese sabor tan oaxaqueño que las hace irresistibles. Diariamente en esa famosa esquina, el ingrediente es lo de menos. Todas están buenísimas. Gracias, Lalita. Ya estamos de vuelta, amigos. Ay, perdón. El micrófono. Sí, es que me acostumbré con el lavalier. Bueno, quiero comentarles que estamos de regreso aquí en su programa Mirada Libre. Estamos recibiendo mensajes de nuestros amigos que nos ven en todas partes de la República. Tenemos mensajes de felicitación desde Ciudad de Campeche y nos da muchísimo gusto. Saludamos en este momento a Verónica Cervantes por el programa, a Marichuy, a Ros Lavelaz de Campeche, Campeche, de Luis Ramírez, de Diana Hernández, de Reginaldo Martínez, de Stephanie JIB, dice. Saludos a todo el personal y equipo de Nojiza. Muchísimas gracias, amigos, por sus mensajes. Muy generosos, los seguimos atendiendo y les vamos a ir dando salida a cada uno de ellos. Gracias. Pues estamos con el tema del agua. El consumo del agua, ya abordamos cómo están los niveles críticos, lo que podemos hacer para ayudar a la naturaleza. Y ahora nosotros quisiéramos saber, ingeniero, ¿cuánto cuesta? Bueno, antes de llegar a los precios, ¿cómo son las estructuras de excavación, el procedimiento para llegar hasta encontrar agua? Bueno, pues primero, como te comentaba, primero hacemos un estudio geológico, hacemos un recorrido previo donde identificamos el tipo de roca. Todas las rocas tienen un origen diferente, muchas son marinas, muchas son continentales, muchas son sedimentarias, muchas son metamórficas, de metamorfismo regional o metamorfismo de contacto, mucha roca volcánica, ígneas, plutónicas, y todas las rocas tienen una composición química específica, tienen una composición mineralógica específica, tienen una dureza, tienen características propias de cada roca. Y entonces lo que nos ayuda como geólogos es a identificar las rocas permeables y las rocas impermeables. Entonces, cuando hacemos el recorrido geológico, pues ya de entrada sabemos si estamos en una zona donde es fácil encontrar el agua o hay zonas donde no es fácil encontrar el agua, es muy complicado. Por ejemplo, la zona de Ocotlán de Morelos. ¿Ahí es difícil? Sí, es muy difícil. Toda esa parte donde tenemos una roca volcánica, una roca que está muy cerrada y no permea, no tenemos filtración. Entonces lo que tenemos que buscar en esas partes, en esas zonas, en esas rocas, zonas de fracturamiento. Entonces tenemos que hacer una geología muy específica, que sería una geología estructural a detalle, para que podamos hacer la geofísica en esos puntos. Y entonces, bueno, ya que determinamos el punto y la profundidad, empezamos a diseñar o a pensar con qué máquina vas a perforar un pozo. Hay muchas máquinas que tienen diferentes características, hay diferentes sistemas de perforación. Por ejemplo, desde el más primitivo, el que inició, es un sistema de percusión, se llama,
Esas máquinas fueron diseñadas en Texas, en la cuestión petrolera. Empezaron, son de golpe, que van, llevan una barrena y llevan un barretón, un portacable, una sarta que le llamamos, que es de 9 metros tal vez, 8 metros, y va golpeando, y ya que, pero va girando, pero va con golpes, ¿no? Después se saca esta sarta y se mete una cuchara, que es un tubo con un papalote abajo, donde lo metemos y se mete el lodo de lo que molimos, se le echa bentonita y una tierra para que se haga un lodo, y eso lo vamos sacando. Ya que sacamos, cuchareamos el pozo, volvemos a meter el barretón y otra vez a golpear. Ese fue el primer método de perforación, el primer tipo de perforación. Luego viene el sistema rotario, donde se utiliza una máquina que transmite una fuerza y la convierte para transmitirla de manera vertical, y va dando vueltas. Y ahí se le meten las barrenas tricónicas, se le meten driles, que son fierros muy pesados para irle dándole peso. Y luego, bueno, ya hubo máquinas que traían un sistema de pull down, que se llama, que le metemos una fuerza, aparte del peso, le metemos una fuerza de 20 toneladas, depende del pull down que traiga, pero le vamos dando una fuerza, un peso, para que vaya moliendo la roca, van girando. Y ahí usamos los lodos bentoníticos, que la bentonita es un mineral sedimentario que se utiliza porque tiene una propiedad muy buena para, primero se disuelve en agua y se hace como un atole, como un chocolate, y entre más espeso esté, es la densidad del lodo, que usamos a 32 segundos, a 28 segundos de viscosidad, para ir todo lo que vamos triturando con la barrena. Y tiene 3 orificios la barrena, tiene 3 roles. Entonces, la primera función es que esa lodo bentonítico enfría los roles que van girando. Esa es la primera función. La segunda, que todo lo que muele por la densidad que lleva, levanta el recorte. Y la tercera función es que va haciendo un recubrimiento en la pared del pozo y lo va enjarrando para que no se derrumbe. Si hemos tenido problemas muy graves, muy graves, donde hemos perdido pozos completos porque se nos atrapa la herramienta, se derrumba la parte de arriba y te atrapa y ya no podemos sacar los fierros, es muy difícil sacarlos. Entonces, por eso es que es muy importante mantener una viscosidad, ahora sí, acorde. Y hoy en día, también dentro de la ciencia de la perforación, ya existe una rama que se llama las geopresiones, que eso antes no lo tomábamos en cuenta. Hoy ya es una rama que es muy importante, porque todas las rocas hacen una presión hacia ese hoyo que estamos haciendo, y eso provoca muchos problemas. Entonces hoy con esa investigación que se hace con las geopresiones, podemos ayudarnos para no tener esos errores. Una pregunta. El famoso fracking, ¿es eso que usted me comenta, que la industria petrolera hace, de inyectar presión y obviamente mucho consumo de agua, ¿no? Sí, mira, te comentaba, el tema de lo que usamos con la geopresión, eso, con ese diseño que obtenemos, esa forma, ese cálculo, nosotros tenemos que prever un derrumbe, porque antes no lo hacíamos, te comento, ¿no? Pero cuando tenemos, por ejemplo, atrapamientos, pueden ser por una parte plástica. Hay rocas muy arcillosas, muy plásticas, como chicle, pues, muy plásticas, que te atrapan, pues, Y luego las rocas que están muy fracturadas, que tenemos un problema ahorita en un pozo que estuvo muy fracturado y se derrumbó, no lo pudimos estabilizar y se derrumbó. Perdimos ese pozo, estábamos por recuperarlo, pero es un problema grave el no tener el control sobre rocas muy fracturadas. Bueno, y luego el otro tema el otro sistema de perforación es el neumático. Neumático. Ese lo usamos con aire. Y ahí, en el tema del aire, es de percusión, va un martillo de fondo que va golpeando hacia el piso,
si tuviera un hueco, por ejemplo, y llegáramos a una parte de un vacío, no trabaja el martillo, necesita a fuerza tener algo que lo tope y para que vaya golpeando. Y eso se trabaja usamos espumantes, usamos el aire a alta presión, y esa presión del aire va haciendo que salga todo el recorte, y ese sistema como el de percusión nos permite saber exactamente en dónde tenemos agua. Cuando topamos el acuífero, el agua empieza a salir por la presión del aire, y también con el otro sistema de percusión de golpe detecta exactamente el punto donde tenemos el nivel del agua. Esos son importantes por esa razón, porque el otro método no te das cuenta, al menos que se tenga la experiencia, porque cuando usamos una presa de lodos, hacemos un hoyo que mide 3 por 3 por 2 de profundidad, y ahí mezclamos la bentonita con el agua, y esa agua la succiona la bomba de lodos, que la mete hasta el fondo del pozo, y ahí sale esa agua, para que es la que va levantando el recorte. Entonces, si tú encuentras agua ya en el pozo, no te das cuenta porque usas el agua, ¿no? Pero como te comentaba, si tienes la experiencia, te das cuenta que hay permeabilidad, porque empezamos a perder lodo. A veces perdemos 1000 litros de 1 metro cúbico, a veces perdemos 3 metros cúbicos de lodo. Y también otro factor que es importante es que el lodo lo tenemos a una viscosidad, y cuando agarramos un acuífero importante, el agua de la formación empieza a entrar al pozo y adelgaza el lodo. Entonces te das cuenta que el lodo está más ligero. Entonces eso a mí me da confianza cuando el lodo se me adelgaza, digo, tenemos agua. Mezclando, tenemos agua. Cuando tenemos pérdida de lodo, me da confianza, digo, estamos en una zona permeable. Entonces, cuando no tienes pérdida de agua y ni tienes pérdida de viscosidad, tienes que tener mucho cuidado y tomar la muestra a cada metro, y la vamos analizando para ver cómo está esa roca, si está alterada, si no está alterada, si está muy sana. Entonces ya vas pensando que estamos en un problema. O sea, sí nos damos cuenta como geólogos y que nos dedicamos al tema de las aguas subterráneas, sí nos damos cuenta cuando estamos en un acuífero que va a aportar, o cuando estamos en una zona que no va a aportar. Al regreso de este siguiente corte comercial, vamos a preguntarle al ingeniero cuántas capas de agua hay. No tardamos, estamos aquí en el programa Mirada Libre, en vivo y en directo desde las instalaciones de Nojiza, Avenida Símbolos Patrios 915, San Agustín de las Juntas, Centro Oaxaca. No tardamos. Mole Chocolate La Soledad, el sabor y aroma de Oaxaca. El único chocolate reconocido con el Premio Internacional Mont de l'Art Francia. Mole Chocolate La Soledad, para disfrutar las tradiciones. Pruebe Chocopombo, refrescante y delicioso. Mole Chocolate La Soledad, un gran recuerdo de Oaxaca. En el buen gusto, por los recuerdos que perduran toda una vida. Todo el año abierto en horario corrido. El Buen Gusto Dobel. Los mejores precios y sobre todo calidad que garantiza su inversión. El Buen Gusto Dobel. Amplio surtido en vestidos y accesorios para novia, quinceañeras o bautizos, y para el templo, cirios y velas purísima. En el buen gusto. Hacer menos difíciles los momentos de dolor y angustia es nuestra misión. Hospital San Juanito, Centro Médico Especializado. Siempre con trato amable, eficacia en el resultado y pulcritud en nuestras instalaciones. Hospital San Juanito, Centro Médico Especializado. Abierto al honorable cuerpo médico las 24 horas. Provoca una sonrisa, una caricia o una promesa para toda la vida con una hermosa joya de oro de 10 o 14 quilates, plata ley de .925 o chapa de oro de 18 quilates. Ven a Joyería 5 Estrellas y llena tu vista de 1000 opciones hasta que hagas tu mejor elección. Recuerda que de la vista nace el amor.
Joyería 5 estrellas. Taquería Chefinita, la reina de la noche. Desde las 5 de la tarde y hasta las 4 de la mañana, diariamente con los tacos, tostadas y pozole más sabrosos de res o cerdo que te puedas aguantar. Porque el reto está en el sabor de su salsa perrona. Taquería Chefinita, sirve en tu fiesta o reunión de trabajo. Solo pide presupuesto. Taquería Chefinita, esquina de las Casas y 20 de noviembre en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Llámanos. Esos antojos que se disfrutan y hacen feliz el día son las tortas y tostadas de Lalita. Grandotas, sabrosas y calientitas, con ese sabor tan oaxaqueño que las hace irresistibles. Diariamente en esa famosa esquina, el ingrediente es lo de menos. Todas están buenísimas. Gracias, Lalita. Estamos de vuelta en su programa Mirada Libre, transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Nojiza del ingeniero Noel Jiménez Santiago, aquí en Avenida Símbolos Patrios 915, San Agustín de las Juntas, casi en la desviación al aeropuerto de la ciudad capital de Oaxaca de Juárez. Transmitimos en vivo y en directo este programa de Mirada Libre, un programa que hemos decidido lanzar como una plataforma de planteamiento de propuestas donde no tenemos la última palabra, no queremos imponer. En Audipro hemos sido de la línea de no adjudicarnos la razón ni una verdad absoluta, porque creo que todos los televidentes tienen derecho a razonar y a sacar sus propias conclusiones y en consecuencia tomar las propias decisiones para el beneficio de todos, para el beneficio comunitario. De manera que aquella persona que quiera imponer su voluntad o su razón, pues es una persona que está atentando contra los derechos de los demás. Estamos en esta etapa de confinamiento, ya casi terminándolo, y no hemos querido abordar las estadísticas de defunciones, estadísticas de contagios y todo eso que los medios de comunicación oficiales o interesados en que así sea, pues que ellos lo sigan haciendo. Nosotros tenemos otro objetivo, que es tratar de abordar temas que despierten la conciencia, que nos lleven a la acción de un camino correcto, y es ayudar a la naturaleza, porque de ahí venimos y para allá vamos. Entonces, por esa razón estamos abordando este primer tema, que es el del agua, un problema que desde el principio del programa se ha abordado, del consumo que se ha disparado en estas semanas, de 200 litros por persona diaria. Ahora estamos en 220, promedio, promedio. Hay personas que no consumen ni medio tambo, y hay muchas que lo rebasan, pero es un promedio 220 litros por persona en el área urbana. En el área rural estamos hablando de 110 probablemente, 110, pero que va en aumento, y ese es el problema que estamos ahorita abordando, porque no sé en cuántos años más, 7, 8 años, a lo mejor ya no va a haber agua a los niveles de perforación que ahora estamos yendo para adquirir el agua. Digo, nosotros como ciudadanos de ciudad, válgase la expresión, o que tenemos el agua abriendo la llave, pues es muy cómodo, pero no sabemos cómo nos está llegando esa agua, qué procedimientos se han tenido que utilizar para que tengamos ese consumo rápido y sencillo, simple, abriendo nuestras llaves en casa. Pero es un problema muy complejo, y por eso tenemos a un especialista en perforación de pozos profundos. Digo, en la ciudad de Oaxaca la mayoría es sus redes a través de Zapao, y que muchas veces el agua viene de los cerros de Etla, otros por acá por Guayapan,
y otros se hacen por perforación de pozos, ¿no? Hay municipios conurbados que lo hacen, Santa Lucía, Jogotlán, etcétera, pero que ya el problema está a la vuelta de la esquina y tenemos que ver cómo ayudamos a refrescar esos mantos freáticos. ¿Hasta dónde es un manto freático? ¿Dónde comienzan los mantos freáticos, ingeniero Noel? Bueno, mira, primero el acuífero, que es el manto que le llamamos, es desde donde tú excavas y encuentras agua. Ahí tenemos el nivel estático. De ahí empieza un acuífero. De ahí ya tenemos la presencia de un acuífero. Ese acuífero puede tener una o dos o tres o muchas capas. Entonces, ¿de qué depende? De lo que hablamos hace rato, de la permeabilidad de los estratos. Por ejemplo, me voy a centrar en el tema de... Perdón, y entonces un pozo no tiene que ser eterno, ¿no? No, no es eterno. No es eterno. No es eterno. No es eterno. Depende mucho de la recarga, de la lluvia, de que la parte donde el agua infiltra o pasa al pozo, que no tenga ningún problema para ese paso. Si ya se tapó porque hay mucha arcilla y no le dan mantenimiento, se va a tapar. Y entonces, aunque el vecino o los demás tengan agua, a lo mejor este pozo que no tiene mantenimiento tal vez no aporte el agua suficiente. El que tenga agua o no tenga agua un pozo depende de muchos factores. Puede ser el acuífero o puede ser el pozo. El acuífero es todo lo que existe de agua en el subsuelo. Ese es el acuífero. Y tenemos muchas capas de acuíferos y muchos tipos de acuíferos, pero en esencia tenemos el acuífero libre, un semiconfinado y un acuífero confinado. Esos son los acuíferos que tenemos en el subsuelo y te voy a decir la diferencia, ¿no? Por ejemplo, para que la gente nos entienda. Por ejemplo, los valles centrales en la parte de arriba es un acuífero libre, donde la atmósfera a través de los poros hace contacto con el nivel freático, el nivel estático del agua. Pero hay en el subsuelo hay algunas capas que están cerradas totalmente, son impermeables, son un sello. Entonces, abajo de esa capa pueden haber aguas fósiles de hace millones de años o miles de años que están ahí, y cuando uno va perforando y encontramos un acuífero confinado, cuando rompes ese sello, el agua se manifiesta, sube su nivel o adelgaza, lo que yo comentaba hace rato, adelgaza el lodo. Entonces estamos en un acuífero confinado y en semiconfinado pues tenemos aportación también, pero no tanta. Tenemos una comunicación entre la zona permeable y libre a una donde está semiconfinado, donde no tenemos tanto la permeabilidad, pero sí hay un contacto, pues, ¿no? Menor, pero sí existe. Yo me preguntaba, bueno, en la casa de los abuelos estaba el agua 6 metros y siempre había agua, ¿no? Y cuando era época de lluvias, pues se recargaba y subía un poquito. Pero de repente ese pozo se secó y tuvieron que excavar más y entonces encontraron otra vez agua. ¿Cuántos metros de agua es una burbuja, ese manto, ese acuífero, o es todo un lago oculto a la vista de la ciudadanía o del terreno de ese pueblo, por decir algo? ¿Cómo es un manto acuífero? Bueno, mira, si pusiéramos un ejemplo y en una cubeta y le pusiéramos un poco de arena, luego un poco de grava, y luego un poco de arcilla, y luego más arcilla, y luego otra vez arena, y luego otra vez arena, y luego así hacemos capas, estratos. Entonces esas capas y esos estratos, unos tienen permeabilidad, unos sí hay poros y se comunican entre los poros, ¿no? Por eso es que hay permeabilidad y ahí el agua infiltra. Pero cuando tenemos una arcilla plástica y compactan, esa arcilla no te permite el paso del agua. Entonces, un pozo puede vivir mucho tiempo si estamos en esas arenas, en esas gravas, ¿no? Entonces, piensas que si te imaginas un lago, una laguna, un lago en una parte en donde
donde abajo, que no lo ves, pero sabes que hay arenas y gravas, dices tenemos un acuífero libre ahí, ¿sí? O puede ser confinado, aunque sean arenas y gravas, pero puede estar debajo de una capa que es impermeable. Entonces, los pozos, como bien decías, no podemos nosotros decir cuándo ya no van a dar agua, porque depende mucho de la precipitación. Todas las aguas subterráneas, todas, tuvieron su origen cayeron, pues, precipitaron y permearon, o sea, se metieron al agua, se percolaron en los estratos. Entonces, si sobreexplotamos los acuíferos, los pozos, esos niveles empiezan a bajar. Por eso es que muchas personas que tienen sus casas y tienen sus pozos norias, ya no tienen agua porque hay un pozo más profundo cerca, que ese pozo provoca un cono de abatimiento, que le llamamos, porque entre más explote, se va bajando más y más el nivel, y ese nivel va subiendo, pero se va abriendo. Entre más tiempo lo bombees, el cono de abatimiento es mayor, y entonces va a afectar a todos los vecinos que están alrededor, y eso está pasando en Oaxaca y en el mundo. Entonces, el que tiene más agua es el que tiene el pozo más profundo, porque la succión de donde extrae el agua está más garantizado, pues. Ya comprendo. Por cierto, hace muchísimos años, por ahí del 80, hubo un famoso chorro de Tanivet, ¿se acuerda? Sí. Ese chorro de agua estaban perforando y salió, pero agua de sal, agua salitrosa, porque esa zona ahí es muy salitrosa, ¿no? Es muchas aguas que nos recuerdan lo que es Hierbelagua, ese tipo de, vamos para ¿cómo se llama este lugar? Rumbo a al Istmo. Bueno, toda esa parte es agua muy, así como termales, ¿no? Muy salitrosas. Ese pozo que se perforó en Tanivet, es un pozo que en un inicio de haber sido perforado no aportó agua. Ese pozo no tenía agua. Entonces se estaba aforando, se estaba haciendo la prueba para ver la productividad del pozo. Pero el agua que había en el pozo se extrajo y se secó el pozo. Entonces se recuperaba un poco y lo volvían a bombear, y entonces los trabajadores estaban comiendo cuando escucharon el ruido raro, ¿no? Entonces se acercaron al pozo y se dieron cuenta que ya estaba saliendo el agua, pero era un agua muy salada, que 10 veces más salada que la del mar. Entonces son aguas que se llaman aguas cognatas. Esas aguas tienen muchos millones de años atrapadas ahí. Esas aguas quedaron atrapadas desde que se formó esa roca. Y como tiene una zona plástica muy arcillosa, lo que comentábamos de que son rocas impermeables, entonces se quedó como un globo, ¿sí? Se quedó como un globo. Una burbuja. Una burbuja. Ajá. Entonces, a través de los millones de años, con la tectónica de placas, de lo que pasa con la placa de Cocos del Pacífico y la placa de Norteamérica, que estamos aquí sobre ella, esa compresión hizo que ese globo estuviera a mucha presión. Entonces, cuando hicieron el pozo, no le pegaron al globo, hicieron el pozo muy cerquita del globo. Entonces, hubo unas fracturas pequeñas de 1 o de 2 milímetros que originó, esto se dio origen más bien a una descompresión. Por haber hecho el pozo, hubo una descompresión de las rocas, y eso provocó la fracturita mínima de 1 milímetro, que empezó a permear esa agua a mucha alta presión y se fue hacia el pozo. Y ahí empezó a abrir hasta que logró, ahora sí, expulsar parte de la presión a la que está almacenada, porque esa agua todavía sigue ahí. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Todavía está ese? Porque sí, hemos pasado ya el tiempo, borró todo vestigio de ese pozo de Tanivet, pero lograron taparlo. Sí, lo pero lo destapan y vuelve a salir, pues. Sí, y por ahí debe haber más burbujas de lo mismo, ¿no? A mí me tocó hacer la investigación en Tanivet para el agua potable,
y yo ya no lo perforé el pozo, pero yo hice la investigación se obtuvo el agua dulce para esa comunidad. Pero es una zona difícil también por la salinidad y tenemos problemas de esa índole en la parte de Etla. Tenemos aguas también con alto contenido de sales y más acá tenemos alto contenido de fierro, manganeso. O sea, las aguas no todas son de la misma calidad, siempre van a tener los componentes químicos de las rocas por las que circularon. Siempre traerán un ADN, pues siempre pasaron por algún lado y se llevaron esos elementos químicos que se disuelven muy rápido en el agua, en suspensión, y se los llevan, ¿no? Y por ejemplo, lo que pasa allá en Yerbelagua, esas son aguas carbonatadas. Esas aguas atravesaron una zona de carbonatos de calcio y esos carbonatos de calcio corresponden a una roca marina, a una caliza. Entonces el agua pasó por esas fracturas de rocas calcáreas y se llevó el carbonato en suspensión, lo disolvió y se lo llevó. Entonces cuando escurren esas aguas empiezan a manifestarse las costras del carbonato que se queda adherido a las paredes. Y bueno, eso pasa nada más en rocas calcáreas. Lo que hablamos de grutas, cavernas y lo que son las estalactitas, estalagmitas, todo ese tema, solo pasa en rocas carbonatadas, de origen marino son. Ok. Pues ingeniero, la verdad que de este tema del agua ha sido muy interesante. Creo que nos da pie para un segundo programa y abordar todas las inquietudes que nuestro auditorio nos ha manifestado a través de sus mensajes. A Isla Marina, saludos a Johnny Garma, saludos para Gerardo Hernández, para Lucía, para Eduardo, para Fabricio, para todos los amigos que nos han mandado mensajes. Les agradecemos y sus preguntas se las vamos a dejar, ingeniero, para que usted las conteste. Algunos piden cotización, usted para que le hagan la cotización. Un teléfono para que puedan comunicarse de manera directa con usted. Sí, bueno, mi teléfono celular es el 951-249-2182. Y el de la oficina, porque yo realmente ando mucho en la calle, hacemos mucha investigación y vamos a supresar las obras y hay lugares donde no tenemos comunicación, pero por favor, ahí está la oficina, es el 951-50-281-30 y 281-40. Ahí estamos a las órdenes para cualquier cotización, cualquier presupuesto, para o ir al campo, para hacer un recorrido de campo, para ver la factibilidad de la zona donde ustedes tienen interés en el agua. Y bueno, quiero contestar la pregunta que nos hiciste hace rato del fracking que se usa en la cuestión petrolera. Sí. Bueno, ese tema, algún día lo vamos a usar ya en el tema del agua, tal vez, porque eso se utiliza para revivir o excitar la producción petrolera de un yacimiento. Cuando baja la producción de petrolera o de gas, se le inyecta un líquido químico con agua o depende, para que le metamos una presión más alta de la roca para que la podamos romper o fracturarla. Con 1 o 2 milímetros que logremos abrir esa apertura, el gas o el petróleo fluye, porque también están a alta presión en sus yacimientos. Entonces, lo que hacemos es romper esa roca que está impermeable, pues, ¿no? Para que ahí fluya el tema de los... Y una vez que se abrió ese 1 o 2 milímetros, por la misma presión, ¿se abre más? Sí, se abre cuando ya pasa el fluido, cuando ya pasa a la presión que trae, lo va abriendo. Ajá, eso es por la presión específicamente del yacimiento, no por la geopresión de la tierra, sino por la presión del yacimiento al paso, provoca este problema que lo hace más amplio, ¿no? Y obviamente muchos volúmenes de agua, ¿no? Sí, también, pero ahorita en este momento ha sido económicamente rentable el que un yacimiento petrolero o de gas que ya haya dejado de producir, es rentable hacerle esos trabajos para aumentar su producción. Entonces, en algún momento lo vamos a aplicar en los pozos de agua.
no tienen, los acuíferos no están a alta presión, al menos Tanibet y esa parte sí tenemos aguas con natas atrapadas en globos de alta presión, pero en lo general no tenemos ese problema. El chiste que el hacer esto ayudaría, porque algunas rocas que están muy compactas las puede abrir en un acuífero, hablando del agua, y nos puede dar más agua. Lo hacemos, yo lo hago mucho, y aquí en los valles centrales lo hemos hecho mucho para Zapao, para todos los municipios conurbados y la zona de Nochistlán, en la zona del Istmo, en la zona de Guerrero. Incluso apenas fuimos a hacer un mantenimiento de 7 pozos de productores de sandía y papaya, donde hicimos este trabajo, donde le inyectamos 10,000 libras de presión, logramos abrir un poquito el acuífero y vuelve a darle vida al pozo, aumenta su producción o por lo menos la mantiene, ¿no? Pero eso es importante, darle mantenimiento a los pozos cada 2 años mínimo. Okay. Sí, porque hay veces que no le dan mantenimiento al pozo y hasta que tienen problemas de producción, entonces van a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero debemos tener esa cultura de la prevención, ¿Sí? Hacerle mantenimientos preventivos, no correctivos, pues, a los pozos. De acuerdo. Ingeniero Noel Jiménez Santiago, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer este interesante tema del agua, su extracción y las medidas que podríamos adoptar como ciudadanos para tener más conciencia y tratar de cuidar la naturaleza que a ella nos debemos. Muchísimas gracias. A sus órdenes, como siempre. Muchísimas gracias, amigos y amigas que nos han hecho el favor de acompañarnos a lo largo de este programa Mirada Libre, y ojalá que la próxima semana, jueves, en punto de las 13 horas, nos den la oportunidad para compartir con ustedes temas interesantes que creo cada quien se lleva un interesante sabor de boca, y a practicarlo, que a final de cuentas de eso se trata. Gracias al equipo de producción de AUI por Publicidad, de Génesis, mi amigo Marco Antonio Sánchez, de David Heredia y todo el equipo de transmisión, y desde luego nuestros patrocinadores. Gracias, un abrazo para todos ustedes, hasta la próxima. Mole y chocolate La Soledad, el sabor y aroma de Oaxaca. El único chocolate reconocido con el Premio Internacional Mont de l'Art Francia. Mole y chocolate La Soledad, para disfrutar las tradiciones. Pruebe Chocopombo, refrescante y delicioso. Mole y chocolate La Soledad, un gran recuerdo de Oaxaca. En el buen gusto, por los recuerdos que perduran toda una vida. Todo el año abierto en horario corrido. El Buen Gusto Dobel. Los mejores precios y sobre todo calidad que garantiza su inversión. El Buen Gusto Dobel. Amplio surtido en vestidos y accesorios para novia, quinceañeras o bautizos, y para el templo, cirios y velas purísima. En el buen gusto. Hacer menos difíciles los momentos de dolor y angustia es nuestra misión. Hospital San Juanito, Centro Médico Especializado. Siempre con trato amable, eficacia en el resultado y pulcritud en nuestras instalaciones. Hospital San Juanito, Centro Médico Especializado. Abierto al honorable cuerpo médico las 24 horas. Provoca una sonrisa, una caricia o una promesa para toda la vida con una hermosa joya de oro de 10 o 14 quilates, plata ley de .925 o chapa de oro de 18 quilates. Ven a Joyería 5 Estrellas y llena tu vista de 1000 opciones hasta que hagas tu mejor elección. Recuerda que de la vista nace el amor. Joyería 5 Estrellas. Taquería Chefinita, la reina de la noche. Desde las 5 de la tarde y hasta las 4 de la mañana, diariamente con los tacos, tostadas y pozole más sabrosos de res o cerdo que te puedas aguantar. Porque el reto está en el sabor de su salsa perrona. Taquería Chefinita, sirve en tu fiesta o reunión de trabajo. Solo pide presupuesto. Taquería Chefinita, esquina de las Casas y 20 de noviembre, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Llámanos
Esos antojos que se disfrutan y hacen feliz el día son las tortas y tostadas de Lalita. Grandotas, sabrosas y calientitas, con ese sabor tan oaxaqueño que las hace irresistibles. Diariamente en esa famosa esquina, el ingrediente es lo de menos. Todas están buenísimas. Gracias, Lalita.